¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, yo soy el doctor Jorge Tapia, nuevamente los saludo. Hoy vamos a platicar todo sobre las alergias. Viene a conclusión porque se festeja el Día Mundial de las Alergias. ¿Sabía usted cuántos alérgicos hay en el mundo? ¿Cuántos hay en México y cuántos hay en Aguascalientes? Quédese con nosotros, veamos este reportaje. Las alergias son muy comunes y en ellas desempeñan un papel tanto los genes como el medio ambiente. El sistema inmunitario normalmente protege al cuerpo de sustancias nocivas como las bacterias y los virus. Este sistema también reacciona ante sustancias extrañas llamadas alérgenos. Estos son generalmente inocuos y en la mayoría de las personas no causan problemas. En una persona con alergias, la respuesta inmunitaria es hipersensible. Cuando el sistema inmunitario reconoce un alérgeno, libera una respuesta. Se secretan químicos como las histaminas, las cuales provocan síntomas de alergias. La parte del cuerpo que entra en contacto con el alérgeno afecta los síntomas que se presentan. El médico llevará a cabo un examen físico y hará preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo se presenta la alergia? Se pueden necesitar pruebas para alergias con el fin de averiguar si los síntomas corresponden a una alergia real o son causadas por otros problemas. Las pruebas cutáneas son el método más común de pruebas alérgicas. Una de ellas es la prueba de punción, que consiste en colocar sobre la piel una pequeña cantidad de la sustancia sospechosa de causar la alergia y luego punzar ligeramente el área de tal manera que la sustancia penetre debajo de la piel. Se vigila muy de cerca en la búsqueda de signos de una reacción como hinchazón y enrojecimiento. Otros tipos de pruebas cutáneas abarcan pruebas de parche y las pruebas intradérmicas. Le damos la bienvenida pues al doctor Ismael Landín Miranda. Él es médico pediatra, con un currículum tan extenso que yo creo que usted lo conoce. Muy conocido el doctor Ismael Landín Pediatra, para platicar todo sobre el Día Internacional sobre la Alergia. Como le dije al principio, hay muchas alergias en el mundo, no sé cuántos millones de gentes padecen alergia en México y en Aguascalientes. Como siempre, preocupados por la salud de los aguascalentenses, tenemos al invitado de honor, doctor Ismael Landín Miranda. No, Jorge, el preocupado ha sido siempre usted, y a mí me da una especial alegría coincidir en esa obligación que tenemos de comunicar. Usted se ha vuelto en un auténtico comunicador de la conducta de autocuidado para los aguascalentenses y la región, y entendida esta como el recto sentido de la palabra comunicar, poner el conocimiento en común. Y cuando se trata de la salud, pues magnifica su acción y su conducta frente a la población y frente a la comunidad. Qué bueno que abre las puertas, qué bueno que nos atiende y qué bueno que nos entendemos en esa corresponsabilidad de llevar adelante la comunicación de salud a la población. En este caso, las alergias, el Día Mundial de la Alergia, pues obliga a una reflexión que, si no es tan frecuente, sí es importante. Las alergias significan cuantitativamente para la Organización Mundial de la Salud una epidemia del siglo XXI, que en ocasiones es silenciosa en mayor o menor grado, pero que sigue afectando la salud, la asistencia a la escuela, el rendimiento laboral, el crecimiento, el desarrollo de los niños y sobre todo la maduración y oportunidad de un desarrollo óptimo de los niños, de su crecimiento y desarrollo. Bien, doctor. Sabemos que hay estadísticas, seguramente nos dará algún reporte más o menos de cómo estamos en México, en Aguascalientes. México no se sustrae al acontecer mundial. Para algunas personas hay el 8% de la población mundial, o sea, 1 de cada 12 personas. Otras, sobre todo en las áreas de alta industrialización y de grande contaminación, llegan hasta el 20%. Sin embargo, podríamos quedarnos con el 10%,
1 de cada 10 individuos en algún momento de su vida, muchos toda la vida, padecen y enfrentan alergias. Y es una respuesta de hiperreacción, de responder diferente frente a lo que los demás no responden ni se ven afectados, de responder prácticamente, en ocasiones hasta exageradamente, en tracto digestivo, en piel, en bronquios, en pulmones, en mucosas. O sea, se ve alterada su bienestar en un momento dado frente a lo que a los demás no les hace nada. Ese es el quid de la respuesta alérgica. Claro. Sabemos que va en aumento cada vez más, sabemos que hay factores externos. Vemos personas que van a nuestros consultorios de primera vez, como médicos de primer contacto, y que dicen, oiga, es que ha pasado el tiempo y yo no era alérgico. Y cada vez vamos viendo en esas estadísticas institucionales y a nivel privado que cada vez se suman más pacientes con alergia. Diversificando, como lo ha comentado usted muy atinadamente, en la piel, cutáneo, en los ojos, en las gripas, esas gripas continuas que tienen esos niños. Y que bueno, pues allí toco el punto también de la no medicación, porque son muy dadas las madres, ¿verdad? De que tiene gripita y dale esto, la vecinita le receta esto. Entonces, ¿por qué va en aumento esto? Bueno, hay varias razones. Primero, la industrialización. Hay más sustancias en el medio ambiente que aspiramos, que tenemos contacto con ellas, que enfrentamos a través de los alimentos o los medicamentos. O sea, nos enfrentamos cada vez más a un mayor número de estímulos externos. Pero preguntémonos qué pasaba antes, Jorge. ¿Qué pasa o qué pasaba con nuestras comunidades y nuestros ambientes? Los viejos como yo, testigos razonables del acontecer comunitario, puedo recordar perfectamente que hace 60 años las familias y los mexicanos éramos calificados, cuando hablaban de los hijos, decían, ¿cuántos mocosos tienes tú? Pues yo tengo 5 mocosos, yo tengo 7 mocosos. Y nos decían mocosos no justamente por los chinos, sino porque de octubre a marzo o más todos traíamos mocos. O sea, teníamos una respuesta al ambiente, al cambio de estación, a la presencia de animales, a la presencia de pólenes, que se manifestaba predominantemente con catarro y mocos. ¿Qué pasaba con los asmáticos? Los asmáticos antes de 1950 eran sinónimo de muerte, en muchos de los casos. Los eczemas, las roñas que decían en nuestros pueblos frecuentemente que no se quitaban, o sea, las respuestas de piel que perduraban, magnificaban y se convertían prácticamente en acompañantes del individuo, del niño o de la familia. Últimamente nos hemos percatado más de ellas, sabemos que las produce, estamos atentos a su aparición, identificamos la causa predisponente y desencadenante, pero sobre todo tenemos que hablar de la genética y la herencia. Contra la herencia no podemos. Un padre que ha tenido respuesta alérgica va a tener hijos que cuando menos en la mitad van a padecer fácilmente respuesta alérgica. No se hereda la enfermedad, se hereda la facilidad de responder. Entonces eso es importante. Cuando los dos padres han tenido antecedentes alérgicos, entre el 70 y el 80% de los hijos. Y en este momento, pues prácticamente 1 de cada 10 decíamos, para mí es 1 de cada 8. Hay personas que dicen que 1 de cada 5 han tenido respuestas alérgicas. Entonces tenemos que estar atentos, como usted lo ha señalado, con elementos ambientales, con alimentos, con medicamentos fundamentalmente. Claro. Una de las preguntas era esa, que si se heredaba las alergias, pero sabemos que no. O sea, no, se hereda la facilidad de responder. Sí, se hereda la facilidad de responder. Una madre asmática no le va a transmitir el asma a los hijos, pero si esos hijos se desarrollan en ambientes de polvo, de animales, de pelusa, de pólenes, van a responder
como alérgicos, más fácilmente que el resto de la población. Claro, y más que nada con los cambios climáticos, con Los cambios climáticos, ambientales. sí señor. Siempre digo yo que estamos en un ambiente tóxico, somos elementos tóxicos. Sí. Hoy en la actualidad, todo lo que comemos, todo lo que olemos. Tocó los alimentos. Los alimentos hace 50 o 60 años eran simples, sencillos y naturales. En este momento ni son simples, ni son sencillos, ni son naturales. Son industrializados, con colorante, con saborizante, con conservador, con homogeneizante. Y luego lo que dicen que es. Cuando tomamos una salchicha, no sabemos lo que tiene la salchicha. Debe traer cuando menos 10 sustancias. Cuando tomamos un alimento industrializado, no sabemos cómo lo colorearon. Debe traer colorante, saborizante y conservador, etcétera. O sea, sustancias extrañas que son prácticamente, se vuelven indispensables en nuestros hogares. La conservación de los alimentos implica industrialización. Entonces, la sencillez, lo natural de los alimentos y lo no sofisticado en su preparación se ha perdido. Eso también favorece la respuesta alérgica a través de los alimentos. Claro. Bien, doctor, vamos a tocar punto importante, síntomas. Síntomas. Muy bien, Jorge, es extraordinario. Tenemos muchos síntomas, muchos niños, muchos adultos. Entonces empezamos a generalizar, a diversificar esta polisintomatología. Sí. ¿Cuáles serían los síntomas más frecuentes y los más importantes? Los más frecuentes, el catarro, que generalmente es cristalino, aparentemente sin factor infeccioso identificable, se presenta o coincide con la presencia del niño o del individuo en cambio de clima, como lo ha señalado, en presencia con pólenes, la cercanía con animales o la entrada donde hay humos o elementos ambientales de partículas. El catarro, la tos. La tos es fundamental. Hay gente que nos lo dice clarísimamente: yo no puedo dormir, nomás se llega, mete el sol y empiezo a toser, ya estoy tosiendo de octubre y estamos en abril. Es frecuente, ininterrumpida, por accesos, o sea, no dejan de toser, de predominio nocturno, y no se acompaña de fiebre, de decaimiento, de ataque al estado general. Es una tos, vamos a llamarla independiente. Sí, en ocasiones se vuelve con flemas, porque se convierte en un círculo vicioso. Tos, flemas, más tos, más flemas, y tenemos que romper ese círculo vicioso. Pero hay que romperlo por su factor causal, por sus causas. Yo les digo a los padres y a las madres cuando llegan los niños con respuesta alérgica, el problema no es quitar la fiebre, sino la causa de la fiebre. El problema no es quitar la tos, sino la causa de la tos. El problema no es quitar el dolor, sino la causa del dolor. El dolor lo quitamos en 10 minutos, usted lo sabe como médico. Es usted un practicante responsable y capaz. El dolor lo quitamos en 10 minutos. El problema es quitar la causa del dolor. Igual están con las alergias. Tenemos que identificar, tenemos que prácticamente excluir poco a poco entre alimentos, ambiente y lugar donde convive el individuo con respuesta alérgica. Claro, si me lo permite, vamos a ir a la pausa, doctor, y regresamos en un momento más. Estamos platicando todo sobre las alergias, Día Internacional de las Alergias. ¿Qué puede tener usted? Usted puede tener una alergia. Consulta a su médico. Volvemos en un momento más. ¿Sabías que algunas personas tienen reacciones similares a las alergias frente a las temperaturas cálidas o frías, la luz del sol y otros desencadenantes ambientales? Estamos de regreso y bueno, platicando con el doctor Ismael Landín todo sobre las alergias, un experto por la trayectoria tan interesante y tan importante y de conocimiento, doctor, en ver niños, bebés, prematuros, etcétera, qué sé yo.
Y bueno, aquí se desprende una de las preguntas que siempre los padres de familia apurados en la consulta. Oye, doctor, ¿o es catarro o es alergia? Ya lo mencionó algunos datos hace un momento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo inicia? ¿Cómo se interrumpe? ¿Y cuándo es una alergia y cuándo no? Tenemos que ser muy cuidadosos con el diagnóstico de respuesta alérgica, Jorge. Tenemos que preguntar antecedentes, tenemos que hacer una historia clínica responsablemente, tenemos que evaluar cuándo empezaron, cómo empezaron y con qué empezaron la sintomatología. El catarro solito, cuando el niño sigue contento, juguetón, con buen ánimo, no deja de comer, no presenta fiebre, cuando es solo catarro y tos, tenemos razonablemente la posibilidad de pensar en alergia. Cuando esa tos y ese catarro se hace verde, el niño rechaza el alimento, se vuelve decaído, hay ataque al estado general, tenemos que pensar en infección agregada. Y coinciden frecuentemente e importantemente infección más alergia. Ese es uno de los elementos de complicación, que el catarro simple, ante el descuido o contagio adicional, se vuelve una infección respiratoria superior que puede complicar hacia oídos, hacia bronquios, incluso hasta cerebro. Pero insisto, las manifestaciones y los antecedentes tienen que tener yo califico de identificación responsable. El médico tiene que pensar en alergia. Nosotros no podemos diagnosticar tuberculosis si no pensamos en tuberculosis. Tenemos que empezar en respuesta alérgica. Identificar el factor desencadenante, los factores predisponentes, el escenario de vida del niño o del individuo. O sea, tenemos que hacer una identificación responsable. Claro. Doctor, factores de riesgo, es muy importante hablar sobre ello porque seguramente el auditorio en estos momentos dicen, bueno, pues es que la polinización y qué cosas son los pólenes y qué cosas son los ácaros y qué cosa es esto y qué cosa es aquello y me dicen y que tengo que quitar monos, peluches, alfombras, etcétera, sí. Y perros, pero aterrizar aquí esta pregunta, esa respuesta a nuestro auditorio. Sí, los médicos somos muy facilitos de echar la culpa a la mamá o al papá, pero tenemos que identificar corresponsablemente. O sea, la salud, como en este caso las alergias, son una responsabilidad compartida. ¿Cuándo y en quién tenemos que buscar mayormente alergia? Ya hablamos de la herencia. Pasamos adelante al medio, donde hay muchas alfombras que no aspiran responsablemente. Ahí tengo que señalar a las madres. Hay que aspirar las alfombras con responsabilidad. Cuando damos un golpe a la alfombra, entra un rayito de sol y hay partículas suspendidas, no las aspiramos responsablemente. Los peluches no los lavamos cada tercer día o cada 8 días. Los tapetes y los muebles con mucha pelusa, con mucha fibra, no los lavamos responsablemente. Los baños no los lavamos responsablemente ni cada 8 días. Ahí hay hongos, ahí hay moho, ahí hay partículas pequeñas que siempre que llegamos se desprenden y son aspiradas sin verse por los individuos y los miembros de la familia. Cuando golpeamos una cama con colcha de terciopelo, no vemos nada hasta que no entra un rayo de sol y distinguimos las partículas suspendidas. Esas son las partículas que van a afectar a los alérgicos y van a provocar respuestas de tos, catarro y la cadena subsecuente. Claro, es bien importante señalar esto para que nuestro auditorio esté pendiente, que bueno, estos puntos son importantes. Es importantísimo, Jorge. Me acordaba yo que las mamás nos lo relatan, pero en forma específica. Nomás coge su gato y se le empiezan a poner sus ojos rojos, empieza a toser y hay moquito cristalino. Se lo relatan con sencillez. Nomás coge su perro y empieza con sus ojitos rojos, empieza a lagrimear, con tos y con catarrito cristalino. Y sigue jugando con su perro. Pero los médicos no hemos alertado con especificidad y sobre todo con responsabilidad que ese es el factor desencadenante de la alergia. La alergia no es más que la presencia de una sustancia extraña al individuo que le hace responder en piel, mucosas, bronquios, etc. Claro, y que, así como lo ha mencionado, de todo lo que tocamos,
lo que olemos, lo que tomamos, lo que comemos, puede despertar una reacción de este tipo. Sí. Y de una magnitud impresionante, doctor. No, lo que puede iniciar con catarro simple se hace asma. Y el asma estamos acostumbrados a decir que no se quita. Bueno, tienen algo de razón cuando decimos no se va a quitar, pero sí podemos controlar, sí podemos prevenirla, sí podemos rescatarla. O sea, podemos mantener al asmático sin sintomatología, que es nuestra obligación como médicos, que algunas veces, usted lo sabe, curamos, otras veces aliviamos, pero siempre tenemos que educar. Y aquí la educación y la conducta de autocuidado es fundamental. Hay que evitar responsablemente los alergenos, o sea, las sustancias extrañas. Hay que evitar específicamente el entorno que está provocando respuesta alérgica. Y hay que corresponsabilizar a la familia, pero al individuo desde niño, a que no se acerque, que no toque, que no, sin ser una especie de dictadores sobre la conducta, tenemos que ser preventivos en la acción. Sí, claro, que ha tocado un punto muy interesante, bueno, porque es el asma, mucha gente, bueno, aquí en Aguascalientes, en varias partes del mundo, se preocupan mucho porque luego dicen, oiga, es que a mi hijo tiene asma. Y ya es como tenerlos en un capelo. Como una condena. No, una condena. Sí. No, le digo, no se preocupe, su hijo puede hacer ejercicio, puede nadar. Ah, no, doctor, es que el agua está muy fría y no pasa nada. No pasa nada. Mark Spitz, nadador de 7 medallas de oro, era asmático y ganó 7 medallas de oro. David Beckham, jugador de fútbol inglés. Sí, cómo no. Se da su aspirada de su broncodilatador y no pasa nada. Es jugador. Tenemos elementos específicos de detección, de prevención, de rescate y de tratamiento. O sea, no tenemos por qué deba complicarse un asma tanto en el niño como en el adulto. Podemos prevenirla, debemos prevenirla. Claro. Vamos a brincarnos al diagnóstico, doctor, que es bien importante cuando empezamos a hablar. Bueno, el diagnóstico ya lo tenemos, como lo ha mencionado, una buena historia clínica. Como médicos debemos saber, debemos de empezar por ahí para tener un buen diagnóstico de certeza. Y qué bueno, el paso es de que, ¿qué sigue? Oiga, doctor, pues es que me van a hacer unas pruebas cutáneas para determinar que soy alérgico. Métodos diagnósticos de este tipo sencillos para que la gente la mayor sencillez y la mayor importancia, Jorge, como te lo sabe perfectamente, es identificar el alergeno, identificar el factor causal. Hay que ver entre los alimentos, entre los medicamentos y entre los elementos ambientales qué es lo que desencadena. Todavía tenemos elementos de confirmación. Las pruebas cutáneas son muy útiles y nuestros colegas inmunólogos las han utilizado desde hace un buen tiempo y nos permiten confirmar y nos permiten especificar con mayor precisión la respuesta alérgica de los individuos, incluso para evitar, o sea, lo que podía hacer en forma sencilla, señora, quítele el huevo, quítele el pescado, quítele los camarones y a ver qué pasa, la conducta de exclusión. Pero luego también podemos nosotros clínicamente, ahora inclúyaselos, porque es multifactorial, es multipresencial. Bueno, se los incluye y no pasó nada. Tenemos que tener una conducta de exclusión, pero también una conducta de inclusión para provocar la respuesta alérgica. Y ya cuando la tenemos identificada en forma sencilla, pero específica, nos vamos a la prevención. La prevención, yo les digo a los papás, ¿qué hace el alérgico? Bueno, ¿qué es el alérgico? Una persona que se pelea por solo que le digan mi alma una vez. ¿Qué hacemos los que supuestamente no tenemos alergia? Para pelearnos necesitamos 3 veces que nos digan mi alma. O sea, son unas personas que con mayor frecuencia y con más facilidad van a pelear contra el ambiente. Entonces es una conducta de exclusión y de eliminación es importante. Las pruebas cutáneas fundamentales, pero sobre todo la conducta de autocuidado. Claro, claro. Otra de las preguntas me llama la atención también sobre los lácteos, la leche en los bebés. ¿Se ha perdido ya ahora el seno materno? Lamentablemente se está
como médicos, tanto usted como yo a veces en los consultorios, me llegan mamás modernas, jóvenes, 17, 18 años. Doctor, vengo por mi leche. Caray, ¿cómo que vengo por mi leche? Sí, vengo por mi leche. Me dijeron en el hospital que viniera por mi leche. Y pues es que usted tiene que amamantar. Aquí no hay rastro, no hay vacas, señora. No hay vacas. Usted tiene que amamantarlo. Debe de tener la educación, o no le enseñó a su mamá a educar a su bebé o a alimentar de esa manera. Es fundamental, Jorge. Está tocando usted una de las medidas más importantes para prevenir las alergias. La alimentación al seno materno, al pecho materno, es, yo les decía hace unos meses que la madre que no da su pecho y su leche materna a su hijo está en pecado mortal. Porque así como los hijos tienen que amar a sus hijos, también los hijos deben amar a sus padres, también las madres deben amar a sus hijos. Y la primer conducta de amor es darles el pecho materno. Y si no los dan, están empujándolos a la posibilidad de que haya alergias tempranamente, fácilmente y más frecuentemente. Porque se prepara el organismo del niño como se preparó el organismo de la madre para que el alimento de la especie sea recibido, sea aceptado y sea el ideal a temperatura, constitución, balance, pureza, todo lo tiene. No tenemos por qué no dar el seno materno a nuestros hijos. Y por eso insisto yo que están en pecado mortal las madres que no lo dan. Hay que preparar, falta un poquito de cultura, un poquito de... Insistencia nuestra a lo mejor, de educación nuestra. Sí. Sí, los médicos tenemos que insistir, tenemos que ratificar en la educación con las madres y tenemos que demostrar la bondad extraordinaria que es la leche materna. Claro, vamos a ir a la pausa y regresamos en un momento más. Estamos platicando pues todo sobre el Día Internacional de las Alergias. Fíjese usted todo lo que hemos comentado para que esté al pendiente, que cuidar. Si usted puede diagnosticar, puede tener algún niño con algún síntoma de alergia, acuda con su médico y no a la automedicación. Volvemos en un momento más. ¿Sabías que las reacciones alérgicas graves, conocidas como anafilaxia, requieren tratamiento con un medicamento llamado epinefrina, que puede salvar la vida del paciente si se administra inmediatamente? Estamos de regreso y bueno, todo sobre el Día Internacional de las Alergias. Y comentábamos en el corte con el doctor Ismael Andín Miranda, médico pediatra reconocido aquí en Aguascalientes y en la República Mexicana también. No, soy un modestísimo médico de niños de pueblo, Jorge. Platicando sobre la alimentación que tiene que ver, yo insisto también, y estoy de su parte, bueno, con una gran cultura y educación que hemos tenido a través del tiempo, el ser médicos, nuestra formación, que la alimentación está a la base de la medicina y dice por ahí Hipócrates que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Queremos tocar esto porque, bueno, a la pregunta que quedamos pendientes en el anterior párrafo, platicamos todo sobre el proceso de alimentación, todo lo que lleva compuestos que nos dañan a nuestro organismo, que dañan nuestras células y que de ahí se desprenden las alergias, y no nomás las alergias, un sinnúmero de patologías y enfermedades que se va en cascada exactamente, y que de allí se diversifica muchos síntomas de muchas patologías. Adelante, doctor. ¿Qué podemos decir sobre la alimentación, Jorge? Primero, que las poblaciones y los países se están alejando de los alimentos naturales. Están cada vez más consumiendo alimentos industrializados por una especie de lo que yo llamo triunfo del mercado. Son más baratos, más accesibles,
más fáciles de preparar y por tanto más disponibles para una familia o para un individuo. La madre ya se alejó de los frijoles de la olla, de los nopales cocidos, del caldo de pollo simple, de la tortilla que antes nos la hacían en casa o la comprábamos en la esquina, y una serie de alimentos que prácticamente son desconocidos por las familias y los niños. Igualmente la facilidad y el precio y el acceso a estos alimentos provocan uno de los problemas que es el reto de la salud del siglo XXI, el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad, independientemente de lo que significa como reto de educación, es una facilidad a la inflamación. La alergia es una respuesta inflamatoria. Las células, como usted lo señala, responden más fácilmente, más frecuentemente y más importantemente a las sustancias extrañas. Y los alimentos significan un reto de administración. Debemos de suspender colorantes, los ratificamos, saborizantes, homogeneizantes, ablandadores, una serie de sustancias extrañas que se agregan a los alimentos y que pueden significar una respuesta alérgica. Ha señalado con precisión los retos a la sencillez. Claro, como que estamos en una zona de confort ya para los padres o madres de familia, ¿no? Ahora todo es rápido, todo es a la vuelta de la esquina. Sí, con menos esfuerzo. Con menos esfuerzo, todo es un clic, todo es buscar la facilidad, como lo ha mencionado usted. Caray, digo yo, bueno, cuando los bebés están en proceso de crecimiento y desarrollo, la lactación es algo importante también. Fundamental, fundamental. Y explicar qué es la lactación, doctor, porque seguramente en nuestro teleauditorio... Sí, es muy importante. Primero, las madres tienen la obligación, ratifico y subrayo, de dar leche materna a sus hijos. Cuando menos 6 meses en forma exclusiva y lo más que puedan durante el primero y segundo año de la vida. Yo tengo preguntas de las madres: oiga, doctor, mi niño va a cumplir 2 años, ¿puedo darle leche materna todavía? Claro que se la puede dar. Es un elemento que ya en ese momento es complemento, no es lo fundamental, pero apoya y ayuda a que haya menos respuestas alérgicas. ¿Y cómo se la doy? Como si fuera el postre, les digo. Después de los 3 alimentos, un postrecito de leche materna. La lactación es la introducción de alimentos diferentes a la leche a partir del 6º mes de la vida. Es recomendable que sea a partir del 6º mes, porque la leche materna es suficiente, es completa, es balanceada y es adecuada en forma exclusiva hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses tenemos que empezar uno por uno. Eso es fundamental. Acaba de tocar usted el punto más importante. La lactación es clave para ver dónde hay, yo no califico de alergia, dónde hay un poquito de intolerancia, donde hay un poquito de lentitud de digestión, donde hay un poquito de respuesta diferente a la leche materna. ¿Por qué? Bueno, tengo que ser muy sencillo frente a nuestro auditorio. Usted hace un poquito de más gases con las papas, yo con los frijoles, otro colega con los nopales, otro colega con el pan, otro colega con la leche. O sea, cada uno tenemos nuestra velocidad de digestión, nuestra velocidad de incorporación de los alimentos. La introducción de los alimentos a partir del 6º mes, uno por uno, nos permite identificar con concreción cuál provoca un poquito de molestia y cuál provoca una alergia, con cuál se hinchan, con cuál se inflama un labio, con cuál le da comezón, con cuál le da catarro, cuando los introducimos uno por uno. Cuidado con los cócteles de frutas, cuidado con los cócteles de verduras, cuidado con los licuados de 5 frutas que están acostumbrados ahora las muchachas que dicen que es para enflacar. No. Para enflacar hay que comer menos, diferente y hacer ejercicio. Claro. Igual con los niños. Tenemos que dar uno por uno y sin cócteles, para saber dónde hubo la intolerancia, dónde hubo la respuesta supuestamente alérgica. Por eso cabe señalar usted importantísimamente la lactación. Claro, es un reto. Sí, es un reto y son niños que también empiezan con la leche no materna, son fórmulas que inician porque esa mujercita que ya mencioné no tiene leche en su seno materno, y empiezan con estas fórmulas lácteas. Que y se convierte en un descuido alimentario que después se hace vicio alimentario.
Yo soy hijo de madre que trabaja. Bueno, que trabajó, mi madre trabajó durante 60 años. Soy esposo de esposa que trabaja. Soy padre de hijas que trabajan y hermano de hermanas que trabajan. Nunca vi a mi madre que le dejara de dar su leche materna a mis hermanos. Ratifico, soy el mayor de 12. Por fortuna no ha habido ni desnutrición ni alergias francas. Pienso que participó la lactancia materna para evitarlas. La lactación se hacía no con tanto cuidado. Ahorita sí ya sabemos cómo hacerla. Pero lo más importante radica en que no debemos negar la bondad de la leche materna. Nos dicen las mamás que trabajan, es que no puedo darle. La dejo en la guardería a las 8 y la recojo a las 6 de la tarde. No, hay oportunidad de sacarse su leche, de guardar con limpieza su leche, de refrigerar con cuidado su leche y llevársela a la guardería. O sea, no podemos limitarla, no debemos evitar la leche materna. Primero debe haber un deseo real y sincero de la madre, porque, insisto, eso es una muestra de amor. Si no hay ese amor completo, si no hay ese deseo real, quiere decir que la madre está empujando al niño al sobrepeso, a la obesidad, a las alergias y a la enfermedad. Yo no creo que haya madres que estén empujando a sus hijos a la enfermedad. Claro. Última pregunta antes de irnos a la pausa, doctor. Muchas mamás se preguntan, oiga, doctor, si me saco la leche y la guardo en un recipiente y la pongo en el refrigerador, ¿no pierde propiedades o sí pierde propiedades? No pierde propiedades. La leche materna, lo único que adolece es un poquito de hierro, acuérdese. Claro. Y les damos sus gotitas de hierro a los niños los primeros 6 meses. No pierde propiedades, es el alimento ideal, el de la especie. Claro, donde lleva todo. Todo. Que es para las alergias, precisamente. Justamente. Vamos a ir a la pausa y regresamos en un momento más. Estamos platicando todo sobre alergias con el doctor Ismael Landín Miranda. Volvemos. ¿Sabías que hay varios tipos de medicamentos para prevenir y tratar las alergias? El medicamento que recomienda el médico depende del tipo de gravedad y los síntomas, la edad y la salud en general. Las enfermedades que son causadas por las alergias, como asma, rinitis y eczema, pueden necesitar otros tratamientos. Estamos ya en esta última parte, platicando todo sobre las alergias, y bueno, es importante que usted siga con nosotros en escuchar qué ha pasado en este programa, cómo nos damos cuenta cuando alguien empieza con algún factor alérgico, con algún síntoma de alergia, alguna comezón, ojos rojos, como decía el doctor Landín, me pican los oídos, me pica la garganta, tengo mucha tos, tengo mucha moquera, porque así lo relatan ¿Ese los vocablo? niños. Sí, señor. Y entonces, bueno, pues esos son los síntomas de una alergia. Entonces, no la automedicación, acuda con su médico de primera instancia para atender este problema que sí es una alergia. Doctor Landín, se me ocurre en la cuestión de las alergias, las vacunas, la inmunoterapia, como médicamente le llamamos las vacunas. ¿Cuál es el objetivo de las vacunas, Jorge? Usted lo conoce perfectamente porque es un médico que ha actuado siempre y es un médico que trabaja cotidianamente frente al enfermo y frente a la comunidad. El objetivo de las vacunas y de la desensibilización que dicen nuestros colegas es ir ensayando por pequeñas cantidades de sustancias extrañas, posiblemente alergénicas, al individuo. O sea, no se le aporta una cantidad extraordinaria, pero sí progresivamente y en forma sencilla, pero específica, se le aplican en la piel predominantemente y se valora la respuesta cutánea y de reacción del individuo. Son útiles,
se logran desensibilizaciones, pero no olvidemos que la alergia muchas veces es multifactorial. Cuando tenemos alergia al pescado, porque nos dicen también las madres, es que comió pescado y esta vez no fue alérgico. Bueno, es que no fue solo el pescado, fue el pescado, el día que estaba húmedo, que llovió, que se metió donde había humo, que tuvo un poquito de colorante el platillo y que tuvo saborizante en los aditivos. Usted se ha fijado ahora con los aditivos a los alimentos, ponen el sabor que quieren. ¿Cómo le hacen para lograr esos sabores, esos colores, esas texturas? No sabemos ni qué aportamos como sustancias extrañas al individuo. Son útiles los desensibilizantes, ratifico, en mi concepto no indispensables. Vale más la conducción responsable del médico, la detección oportuna y adecuada de los padres, la identificación en el entorno familiar de la respuesta alérgica de los niños. En mi concepto eso tiene más valor. O sea, como lo decíamos hace un rato, Jorge, la madre señala clarísimamente cuando se mete al baño y sale tosiendo, cuando coge el gato y se le enrojecen los ojos, cuando se acerca a un caballo y empieza con prurito y zonas de pápulas y de tortas, nos dicen textualmente las mamás del muchacho o del individuo frente al caballo. O sea, tenemos que ser responsablemente identificadores. Claro. Doctor, hablar de antihistamínicos, en el término médico, son sustancias pues, que utilizamos en las alergias y que ahora toda la gente, bueno, dice, bueno, pues tengo comezón, voy a comprar algo a la farmacia, me la pongo, me lo unto y me lo tomo. Ya el señor de la farmacia le dijo que es un antihistamínico, que se le va a quitar la comezón. Vuelvo a repetir, la no automedicación, como nos ha enseñado usted siempre, siempre en sus trabajos que ha realizado, doctor, no a la automedicación. No puedo decir agua, ajos y lo demás. No. Pero cuando las personas se automedican y cuando los farmacéuticos recomiendan automedicación, recuerdo mucho como si yo me metiera a una cocina y yo recomendara a la dueña de la cocina cómo hacer el mole de espinazo. Pues, ¿qué voy a saber yo de mole de espinazo? ¿Qué va a saber el farmacéutico de alergias y de antihistamínicos? El objetivo es vender, punto 1, y el punto 2 es quitar la molestia. El problema es quitar la causa de la molestia, insisto. Claro. Entonces, ese es nuestro enfoque, va a ir encaminado a la causa de la molestia. Por fortuna ya tenemos, como usted lo sabe, elementos y medicamentos rescatadores, elevadores del umbral de la hiperreactividad de los individuos, que se dan prolongadamente. No les debe extrañar a los padres que los médicos les demos tratamiento por meses. No quiero utilizar aquí nombres comerciales, pero las sustancias que permiten disminuir la respuesta, que permiten disminuir la hiperreactividad, ya podemos razonablemente prevenir la respuesta alérgica. No siempre son los antihistamínicos. Pueden ser útiles, complemento, pero no lo fundamental. Claro. Ya para terminar, doctor, vamos a hacer unas conclusiones sobre repetir, vaya, para que seguramente alguien del auditorio que haya entrado a la mitad del programa y no escuchó, por ejemplo, qué síntomas se pueden presentar en las alergias respiratorias, alergias cutáneas, una conclusión de este programa. ¿Cómo no, Jorge? Primero tenemos que indagar en la herencia de posibilidad alérgica del individuo. Segundo, identificar la presunta respuesta y manifestación alérgica. ¿Es catarro cristalino? ¿Es comezón en la nariz? ¿Es comezón o cosquilleo en el oído? ¿Es tos sin fiebre y sin ataque al estado general? ¿Es respuesta cutánea? O sea, tortas en la piel. ¿Es cierre un poquito de garganta y ronquera? ¿Es respiración silbante en el asma? Recordemos que el asma se manifiesta fundamentalmente por respiración silbante. Por eso es que le llamamos silbancias, no sibilancias. Silbancias, porque es
individuo que cuando respira, un silbidito se escucha al salir el aire. Ese es fundamental. Ahí estamos predominantemente proponiendo, identificando con consistencia factores alérgicos. Es importante la respuesta de dolor abdominal. Hay niños que solo manifiestan con dolor abdominal, alerta, otros solo con dolor de cabeza, también es importante, otros solamente con piel y respuestas de piel que en ocasiones se eternizan, porque el alergeno, el factor desencadenante, no se lo han quitado. El ambiente, el entorno de la familia tenemos que cuidarlo mucho. Polvos, pólenes, animales, alimentos y medicamentos. Eso es muy importante. Claro. Ya como última pregunta, doctor, ¿las alergias producen fiebre sin agregar una infección? Es excepcional la fiebre, no es lo más frecuente. Tenemos que estar atentos porque puede coincidir con un padecimiento infeccioso agregado. Asma, le dicen por infección, no, coincide con una infección, aunque también es provocada y desencadenada por hongos, por bacterias, la respuesta asmática. Claro, y es importante pues dejar aquí establecer que bueno, cualquier paciente que tenga una alergia, bueno, pues puede hacer su vida tan normal. Normalísima. Normal, cuidándose pues de los aspectos naturales y los aspectos que baño, ha mencionado. Trato y actividad normales, con una conducción por el médico y de su ambiente responsable y de conducta de autocuidado. Eso es muy importante. ¿Qué le diría al auditorio, doctor? ¿Qué tengo que decirles? Bueno, alerta primero a acudir oportunamente. Segundo, a obedecer la indicación del médico. Y tercero, a participar en evitar, identificando los factores desencadenantes de la respuesta alérgica. Y no se les olvide que el asma es el padecimiento más frecuente como manifestación de una respuesta alérgica. La causa más importante de falta en la escuela, la causa más frecuente de falta laboral y la causa más frecuente de incapacidad pulmonar si no es atendida, prevenida y rescatada a tiempo. Bien, bueno, nos despedimos y quiero darle las gracias, doctor, de verdad, por Jorge, su tiempo, soy su por estar soldado. aquí. El haber estado aquí, doctor Ismael Andín Miranda, médico pediatra de aquí de Aguascalientes. Gracias. Gracias por todo, Jorge. Gracias a usted por el favor de su atención. Yo me despido, soy el doctor Jorge Tapia. Lo espero el próximo sábado, aquí por Aguascalientes TV, Línea Médica. Cuídese mucho, cuide su salud.